Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de 14 TV Informa. Yo soy Edmundo Ledesma y los invito a ver, escuchar, analizar algunas de las informaciones más importantes acaecidas en el día de hoy. Todos sabemos que este domingo, 27 de febrero, el presidente de la República, Luis Abinader, por segunda ocasión, hará rendición de cuentas. Y por supuesto hay muchas expectativas en torno al discurso del presidente y más si tomamos en cuenta lo difícil que han sido, digamos, los últimos 2 años, de manera particular el último año y medio de gobierno del presidente Luis Abinader por el tema de la pandemia y porque todavía no hemos salido de la pandemia y ahora hay un problema geopolítico, la crisis de Ucrania y Rusia, que también está impactando, al igual que lo hizo la pandemia, que impactó la salud, pero de manera particular la economía, que ha traído como secuela una inflación galopante que prácticamente no se puede controlar y que ahora la crisis geopolítica está empujando aún más la dificultad económica. Vamos a ver declaraciones que dan sobre este tema empresarios y politólogos. O sea, nosotros hemos salido de una pandemia, pero de hecho se sentía en los mercados la tensión que hay entre esos países, porque eso se refleja inmediatamente. Tiene que restringir los gastos, creo que hay que reducir hasta nuevo aviso las grandes inversiones económicas, que no sabemos hasta dónde puede perdurar este conflicto. No se puede tomar ninguna medida porque el combustible se necesita a diario y la movilidad del país depende del combustible. Bueno, evidentemente que cuando un presidente de la República habla a la nación en su rendición de cuentas, habla de todos los tópicos, de todos los sectores, habla del estado del gobierno, del país en sentido general, y por supuesto hablará de todo. Ahora, uno piensa que el presidente va a poner especial interés en el tema de la reforma constitucional que está impulsando, el tema de la inseguridad ciudadana que también está creando serios problemas en la República Dominicana, lo que se ha logrado hacer en materia de salud con respecto al COVID, y también, por supuesto, que es lo que más está preocupando, el tema económico, el tema de la inflación. Está el asunto de que los commodities siguen elevados, de que los fletes siguen elevados, de que el petróleo se está incrementando, de que el gobierno está haciendo grandes sacrificios para no incrementar el precio de los combustibles. En esta semana, hoy viernes, ya anunció que serán congelados y recordemos que el presidente de la República adelantó que para este 27 de febrero va a proponer una reforma a la ley de hidrocarburos. Este jueves se reunió con el equipo económico a consecuencia, ¿verdad?, de la crisis ya armada que hay en Ucrania y Rusia, que implica en consecuencia que las variables económicas exógenas se van a poner más difíciles, o sea, posiblemente se incremente el precio del petróleo, de los commodities, haya problemas de oferta en el mercado mundial y eso en consecuencia crea inflación, aumenta el precio de los productos y servicios que uno recibe a nivel internacional. El presidente de la República se reunió con su gabinete económico y me imagino que este domingo entonces va a presentar un paquete de medidas económicas para enfrentar la situación de inflación que está castigando a la República Dominicana con el tema de los precios. De manera particular a la canasta familiar y a la clase pobre. El miércoles, el jueves, no preciso qué día, pero sí estoy seguro de que salió, un trabajo en el que se determinó que
la canasta familiar del rico y del pobre se ha incrementado, pero que de manera relativa el incremento de la canasta familiar para el pobre ha sido superior. Lo que implica que, como dicen los economistas, la inflación es el impuesto más perverso. Primero porque es incontrolable, primero porque no es requerido, no es planificado por el Estado, y segundo porque tiene la condición de que generalmente aumenta la desigualdad social. Por ejemplo, ahora mismo, con este fenómeno de que el aumento de la canasta familiar ha impactado más a la canasta del más pobre, es un mecanismo que, perverso, que está utilizando la inflación para crear desigualdad social. Entonces, el presidente de la República, el equipo económico, tiene que darle respuesta a todo esto. Porque también, en la manera en que la situación económica se ponga más difícil, que eso haga que la gente tenga menos capacidad de compra, se va irritando, se va molestando, y eso entonces le crea una crisis social que deriva luego una crisis política, ingobernabilidad, etcétera, etcétera. En la manera en que las ventas se vayan cayendo porque la inflación es galopante, entonces eso crea desempleo, aumenta la pobreza, y la consecuencia ulterior de todo esto es el incremento de la delincuencia. Eso es así porque solamente hay que ver los estudios internacionales que determinan que en los países donde hay más pobreza hay más delincuencia. En los países donde hay más desigualdad económica y social hay más delincuencia. Entonces, todos estos fenómenos sociales, de una manera u otra, están ligados, están vinculados, entonces hay que enfrentar con presteza, con inteligencia, con ahínco y con decisión este problema económico. Miren, la Cámara de Cuentas aprobó la auditoría para la termoeléctrica Punta Catalina. Tenemos una historia con Rosalba Escalante. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hanel Ramírez, explicó que aprobada la solicitud de auditoría a las plantas a carbón levantadas en Baní, el pleno del organismo debía abocarse a iniciar el proceso de planificación. Ramírez precisó que, entre otros aspectos, esta fase evalúa la posibilidad de solicitar el apoyo de expertos externos. Una vez esto ocurre, el debido proceso, las normas que rigen nuestro ejercicio, demanda una logística, una planeación, una planificación, la definición del objetivo, del alcance del trabajo, de los recursos humanos, tecnológicos, de posibles expertos externos, especialistas. Hacemos la evaluación del personal que poseemos y, en caso de que sea necesario, de conformidad a la buena práctica que las normas establecen, pues entonces, en caso de ser necesario, tendríamos entonces que buscar ese experto externo. Respecto a las acusaciones de autoritarismo y arbitrariedad hechas en su contra por la secretaria y miembro del bufete directivo de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino, quien asegura que en su condición de presidente, este desconoce las funciones y opiniones de los demás miembros, Hanel Ramírez se defendió diciendo que siempre actúa apegado a la ley. Porque la ley es muy clara, gracias a Dios. La ley le atribuye atribuciones al Pleno, está claramente establecida, luego le vamos a citar el artículo. La ley establece quién conforma el Pleno, establece quién dirige el Pleno, establece funciones específicas para el presidente, funciones específicas para el vice y funciones específicas para el vicepresidente. Hanel Ramírez abogó porque se puedan hacer públicas las actas de las secciones que realiza el Pleno de la Cámara de Cuentas, con la finalidad de que la ciudadanía pueda ver los temas que se discuten y la disposición de cada uno de los miembros de la entidad. Rosalba Escalante. Voy a obviar el tema del chismecito ese de que el hombre quiere hacer lo que le da la gana y eso. Si lo está haciendo mal, bueno, pues que se ponga por la línea para que ese organismo trabaje con armonía, que es necesario.
Por mucho tiempo estuvimos abogando, implorando prácticamente por una Cámara de Cuentas independiente, proba y que haga lo que tiene que hacer, auditorías. Y hablando de auditorías, hace tiempo que debió empezar a auditar a Punta Catalina. Bueno, por razones muy obvias, la importancia que tiene estratégica Punta Catalina y porque además, si queremos utilizar a la Cámara de Cuentas como un instrumento fundamental para la lucha contra la corrupción, es necesario que se hagan las auditorías de rigor y mucho más Punta Catalina, porque en campaña el PRM con el gobierno se hartó de atribuir a Punta Catalina como un proyecto, un proyecto en el cual se pululó la corrupción. Entonces uno quiere que todo el que haya metido la mano, todo el que haya cometido dolo contra el erario, sea castigado. Pero además, porque recuerden el lío que se armó con el fideicomiso Punta Catalina, que fue menester que el presidente echara para atrás el conocimiento del proyecto del contrato de Punta Catalina de fideicomiso en el Senado y adelantó también, y se supone que lo vamos a ver este 27 de febrero, que va a presentar un proyecto de fideicomiso público, para que entonces, a través luego de que se tenga un instrumento jurídico financiero transparente, efectivo, eficiente, que augure la protección de los bienes del Estado, entonces con ese fideicomiso público se va entonces a depositar otro proyecto del fideicomiso Punta Catalina. Pero para eso las cuentas tienen que estar claras, porque entre las denuncias que hizo el PRM fue de que la obra se sobrevaluó y originalmente el ministro de Minas, el ingeniero Almonte, dijo que Punta Catalina costó unos 3.300 millones de dólares, pero en el fideicomiso apareció con un precio de 2.400 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares menos, y eso da oscurantismo. Entonces, para aclarar, transparentar todo eso, importantísima la auditoría. Primero, para que Punta Catalina se establezca en el contrato con su valor real y para que se determine si hubo dolo en la pasada administración y sea castigado todo aquel que se haya robado el dinero que no les pertenece. Posiblemente, y posiblemente no seguro, la República Dominicana, a pesar de su crecimiento sostenido en el tiempo que todos alabamos y que todos reconocemos, de seguro que la República Dominicana fuese un país mucho más grande, hubiese tenido un crecimiento mucho más grande, pero especialmente hubiese mucho más progreso, mucho más bienestar social, mucho más equidad social, hubiese una deuda social, el saldo fuese mucho más pequeño, o quizás ni siquiera eso tuviéramos. Porque aquí hay una gran deuda social, porque aquí hay problemas de agua, de luz, de educación, de salud, de cada uno de los servicios que debe de darle el Estado al ciudadano para que viva en un estado de bienestar. No existen. Una gran pobreza, una gran deuda social. ¿Por qué? Bueno, porque se han robado el dinero. Se lo han robado históricamente. Entonces,
con ese tipo de auditoría puede empezarse a desmantelar toda esa cultura de corrupción e impunidad que se ha implementado históricamente en el Estado Dominicano. Así que vamos a esperar que la Cámara de Cuentas inicie. Al igual que yo espero que el presidente ponga en agenda y ponga su capital político proponiendo el 27 de febrero la ley de extinción de dominio, que es otro instrumento disuasivo, que ahora hay una discusión, no la quieren aprobar porque le quieren poner carácter retroactivo. Y los senadores y los diputados no quieren. Yo no entiendo por qué, porque si yo no he robado no tienen por qué tener temor. Pero yo espero que el presidente ponga esa pieza también en agenda. Miren, la Procuradora General de la República sorprendió con una visita que hizo en el Palacio Nacional. Vamos a ver las declaraciones de la Procuradora explicando el porqué. Esta fue una reunión con diferentes departamentos para tratar lo del sistema penitenciario, la adecuación de las cárceles y el papel que va a tener el Ministerio de la Vivienda conjuntamente con nosotros. Bueno, yo creo que esa visita de la Procuradora no fue prudente. No fue prudente por razones muy obvias. Hay una lucha mediática sobre si el Ministerio Público es o no es independiente. Incluso el presidente de la República está empeñado en que haya una reforma constitucional para darle carácter de independencia al Ministerio Público, eso independientemente de quién sea el presidente o el partido que esté al frente del Poder Ejecutivo. Pero una visita al Palacio en un momento en el que hay varios funcionarios, exfuncionarios del pasado gobierno sometidos a la justicia y que se piensa que próximamente habrán otros expedientes de funcionarios importantes del gobierno. Entonces, el hecho de que la Procuradora vaya al Palacio, pues puede crear suspicacia. Incluso yo estoy seguro que ese va a ser un instrumento de defensa que va a utilizar la barra de defensa de los funcionarios imputados. Dirán, ya me los imagino diciendo, esa visita demuestra que no hay tal independencia en el Ministerio Público. Un error, falta de prudencia. Aún así, confiamos en la Procuradora Miriam Germán. Vamos ahora a pausa y a la vuelta venimos con más en 14 TV Info. TV, televisión para todos. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez
en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Te presentamos Pruébate, una plataforma de educación gratuita dirigida a estudiantes, docentes y padres que potencia el aprendizaje de forma simple y divertida. Con materias como matemáticas, lengua española y ciencias naturales, Pruébate es el mejor complemento para la educación primaria y secundaria. Te permite aprender de forma rápida, con metodologías dinámicas que integran juegos y desafíos diarios. Utilizada por más de 5 millones de personas en 173 países, con resultados comprobados. Navega gratis en pruébate.org y descubre la forma de jugar, estudiar y crecer al mismo tiempo. Sigue divirtiéndote mientras aprendes y pruébate. TV, televisión para todos. De vuelta en 14 TV Informa, Aimé Rivas, nuestra experta en temas deportivos. Edmundo, te extrañé ayer, me hiciste falta, le dije a Ambiori también. Pero Ambiori gracias a Dios aquí. estabas aquí. Oye, ya estás aquí, que es lo importante. Vamos a hablar inmediatamente de las informaciones y la noticia del momento. Ambiori fue las declaraciones que dio nuestra campeona en atletismo, Marley Paulino. Sí. Lamentablemente tuvo que utilizar las redes sociales para llamar la atención. Así lo dijo. Porque no le prometieron lo que, como todo el mundo sabe, todas las cosas que hizo en Tokio. Mírenlo ahí, el entrenador de Marley Paulino no pudo sacar su visa para su próxima competencia. Y es tan importante realmente que su entrenador, que es el que lo está ayuda a prepararse físicamente y mentalmente, pueda tener esa opción. Parece que se habían comunicado con ella, eso fueron una de las tantas promesas que parece como que le ofrecieron en ese momento y parece que no se cumplió y tuvo que lamentablemente acudir a las redes sociales y escribirle al señor presidente. Bueno, ojalá que ahora sí se resuelve el problema. Esperemos que como sí. Este es un gobierno que le hace tanto caso a las redes. Bueno, ¿verdad que sí? Bueno, pero siguiendo, no estamos en política, estamos en deporte. Por otro lado, señores, vamos a hablar entonces de este fin de semana. Ya sacaron los 12 jugadores que van a participar en el partidazo de este fin de semana de la Selección Nacional de Baloncesto, donde ya este sábado y domingo se enfrentan a Bahamas, mírenlo ahí, Bahamas, y también al conjunto de Canadá. Por supuesto, los más estelares. ¿Eso es aquí? Eso es mañana, o sea, a partir de las 6 de la tarde y 7 de la noche, sábado y domingo estarán con Canadá y el domingo a las 7 de la noche con Bahamas. Víctor Lee, Ángel Delgado, Luis Montero, Rigoberto Mendoza, son un número de jugadores buenos, porque son buenos muchachos que estarán realmente buscando la ventana para ver si podemos clasificar a este mundial. Así que esperemos que sea así. Muy bien. Entonces, por otro lado, también hay que hablar de lamentablemente lo que está pasando en Rusia. Cancelaron la Fórmula 1, la competencia que había del Gran Premio en Rusia, por todas las cosas que están pasando del enfrentamiento Ucrania y también Rusia. Y nos vemos cancelado hasta nuevo aviso. Y es propicio para eso mismo, porque tienen que tomar conciencia, porque ¿qué van a tratar ellos de hacer estas carreras si lamentablemente lo que está pasando? Lamentablemente. Y ya para concluir, entonces, felicitar a Joel Rosario, que quedó en segundo en el premio de Australia. Esto tiene que ver con las competiciones de jockeys. ¿Sabes? Los que están en el caballo. Quedó en segundo, exactamente. En segundo lugar. ¿Jockey? Sí, uno de los mejores ahora mismo. Pregúntale a Franklin, ¿él sabe de eso? A Franklin, no. Mírenlo ahí. ¿Jockey? ¿Qué dice? ¿Monta a caballo? Joel Rosario. Quedó en segundo. Así que el mundo, espero que pase un fin de semana bien. Bueno, igual que tú, es un fin de semana importantísimo. No, vamos para el baloncesto mañana. Baloncesto este sábado y rendición de cuentas del presidente el próximo domingo. En consecuencia, finaliza por el día de hoy 14 TV y los invito a que nos encontremos nuevamente este domingo con una programación especial por En Televisión y 14 TV en torno a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, donde estará un equipo de primera clase, encabezado por nuestro director Dani Alcántara. Hasta entonces.